Bueno, entonces en los temas de los refrigerantes vamos a hablar algo que tiene que ver con la presión y la temperatura. De hecho, hay una tabla, se llama así, hay una tabla que es tabla de presión y temperatura. Como en el caso de nosotros usamos en la refrigeración doméstica el R134, el R600, bueno, y el MO49, digamos que casi no se usa, ya casi no se usa. Anteriormente se usaba mucho cuando hubo la transición de R12 a otros refrigerantes como el R134. Entonces, los equipos con R134 fueron desplazando al R12. Ya actualmente son muy pocas las neveras que encontramos en sistemas con R12. Entonces lo hemos cambiado. Pero la mayoría de nuestras neveras domésticas trabajamos con R134A y R600A. Cuando hablamos de presión y temperatura, nos está indicando que es muy importante que de acuerdo a la presión que tengamos en el sistema, así va a ser la temperatura a evaporar el refrigerante. Vamos a poner un ejemplo. En los manómetros que tenemos, casi todos nuestros manómetros, le quito esta que sea más fácil de ver. Nuestros manómetros, vamos a ver aquí, cerquita. Los manómetros tienen esa tabla de presión y temperatura. Por ejemplo, el caso de este manómetro nos sirve para R410, R22, R404 y R134A. Si ustedes ven, en el centro hay un color que identifica a cada refrigerante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el refrigerante R134, el color que lo identifica es el azul. Para el refrigerante R404, el color que lo identifica es el naranja. Para el R22 es el color verde. Y para el R410 es un color rosa. Esos son los refrigerantes que identifican, los colores que identifican los refrigerantes. De hecho, muchas veces en la lata viene ese color al cual se está identificando. Pero si podemos notar, entonces aquí 0, estos son los PSI o libras de presión. En algunos también en vez de PSI maneja bar, pero en este caso sí es PSI. Este PSI es en la parte de afuera, PSI. Pero aquí hay un equivalente adentro. Note que aquí vemos que internamente también hay una equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la presión y lo que tenemos aquí dentro de cada refrigerante es la temperatura. Me explico. Si por ejemplo tenemos el refrigerante R134 a una presión de 10 PSI, ¿a qué temperatura debe evaporar? Va a evaporar a una temperatura de, como promedio, menos 10 grados. Y así sucesivamente. En el caso de los otros refrigerantes pasa exactamente lo mismo. Ahí, por ejemplo, si vemos en el caso del R510, si lo tenemos a una presión de 10, pues nos va a evaporar a menos 40. Normalmente es R410 son los que se usan en los aires acondicionados. Entonces él trabaja a presiones de casi 110, 120 libras. Y cuando tenemos presiones de 120 libras, por ejemplo, 100 PSI, dice que nos llegamos a temperaturas de casi 10 grados centígrados. Por eso es que el refrigerante se utiliza para aire acondicionados. En aire acondicionados nunca se va a usar el R134A.
especialmente para aires de las casas. En los carros sí se utiliza, pero en carros, por ejemplo, poniendo como ejemplo el R134A, se colocan en presiones de 25 a 30 PSI. Y si miramos aquí nuestra tabla de presión y temperatura, 10, 20, 30, si vemos 30 acá, nos dice que más o menos en una presión de 30 PSI con R134 tenemos una capacidad de temperatura de 5 grados centígrados. Es importante entender esto. ¿Por qué razón es importante? La razón de entender la relación que hay entre la presión y la temperatura es que en un sistema de refrigeración doméstico uno no puede echar la cantidad de refrigerante que yo quiera. Es decir, yo puedo decir, no, con R134 voy a echarle 10 libras. Echémosle 10 libras. Y entonces al echarle 10 libras, ¿qué va a pasar en nuestro sistema de refrigeración internamente? Aquí vamos a volver aquí, a ver, 10 libras. Nos dice que en 10 libras de R134 vamos a tener una temperatura donde el refrigerante nos va a hervir, va a tener una temperatura de menos 10 grados. Y recuerden que hemos aprendido que en un sistema de refrigeración doméstico, digamos en nevera no frozo convencional, ¿a cuánta temperatura debería llegar allí? Menos, ¿cuánto? Menos 15. Menos 15, 18. menos 18, 20. menos 20. Entonces note, si yo utilizo en un sistema de refrigeración doméstico 10 libras de presión, ¿será que mi refrigerante me va a hervir a menos 10, a menos 18? Nunca. Entonces, ¿qué me dice el fabricante? Que si yo quiero que me llegue, por ejemplo, a 3 PSI, digamos un ejemplo, yo voy a colocar 3 PSI, quiere decir que prácticamente con 3 PSI vamos a tener una temperatura de menos 20 grados cuando el refrigerante empieza a hervir, empieza a absorber calor. Es importante entender este hecho, porque de lo contrario, si uno no entiende la relación que hay entre la presión y la temperatura, la presión a la cual el sistema los tenemos trabajando, pues no vamos a llegar a la temperatura que estamos deseando. Entonces, eso es clave del sistema en la refrigeración. Existe una herramienta muy útil y es de la marca Danfoss. Esa es una aplicación, una app, aplicación, que usted la busca en Play Store como RF Slider o fácil, busca en el buscador Danfoss tabla de temperatura. Aquí está. Y ahí ya le aparece. Mire, vamos a verla. Vamos a ver. Y vamos a ver lo útil que es esa herramienta. Es una herramienta de trabajo que todo técnico o toda persona que desea emprender el campo de la refrigeración debería tener. Entonces aquí, vamos aquí, bloqueemos aquí este aparato. Entonces, es esta aplicación. Mírenla acá. Así se ve. Acerquemos, por favor. Sí, ahí la tengo cerca. Desde acá, mire. Y es bien útil esta herramienta, porque esa es lo que llamamos como la regla de refrigerantes. Es mucha la cantidad de refrigerantes que ustedes van a ver que tiene esta aplicación. Casi todos los refrigerantes, mire. Aquí está el R12. Vamos a ver un ejemplo del R12. R12. Si tenemos una presión del R12, por ejemplo, en el sistema de 3 libras, 3 PSI, 3 PSI, nos dice acá el resultado de 3 PSI que él hierve o evapora a menos 25 grados centígrados.
Si supóngase que yo quiero echarle un poquito más, mire, note que ahí ya bajó a menos 22 ahora. Ahora vamos a echarle 10 libras, como decía. Ahora mire, 16. Este era un refrigerante muy eficiente, muy eficiente. Con poquito refrigerante, mira hasta donde podía llegar la temperatura. Pero ese es un ejemplo, ¿no? Pero vamos a hablar del que nos compete, los que nos competen en refrigeración, que es el R134A. Mira, ahí lo viene. Le damos aquí y aquí está. Entonces lo que yo les estaba explicando a ustedes ahorita. Pues, por ejemplo, en un sistema, supóngase que en un sistema doméstico usted dice, quiero echarle 10 libras para que me enfríe bien. 10 libras. Pues lo que usted va a obtener, el refrigerante le va a hervir a menos 14 centígrados. Si queremos ser más eficientes y que nos trabajen, que nos llegue a la temperatura que necesitamos, que es menos 18, menos 15, menos 20, vamos a ponerle un ejemplo, 3 libras. ¿Sí notan? ¿Con 3 libras qué pasa? Con 3 libras nos llega a menos 21. Con 4 libras a menos 20. Con 1 libra a menos 24. Hay sistemas de refrigeración que solo llegamos casi que a 0. Cuando llegamos casi que a 0, prácticamente el equipo nos trabaja, o sea, el refrigerante evapora casi a menos 26. Pero normalmente con R134, casi la mayoría de los sistemas los trabajamos entre 1, 3, 4 libras PSI, dentro de ese rango. Ya en otros sistemas de refrigeración, como para conservación, ya se trabajan a presiones mucho más altas, pero eso ya es otra conversación, ¿sí? Pero en un sistema de refrigeración doméstico con R134 trabajamos con presiones de 1 a 4, máximo 5 PSI. Ese es el rango de presiones que trabajamos. Si trabajamos presiones más altas, pues es posible que el sistema nos trabaje, pero no con la misma eficiencia que necesitamos que trabaje. No nos va a congelar de igual manera, no va a tener la misma capacidad de absorber el calor que hay en el compartimiento. Ahora bien, hablemos de este otro refrigerante, el R600. El R600. ¿A qué presión debemos dejar el R600? Vamos a hacer la misma operación. Y aquí hay un detalle interesante, que volvemos al punto de lo que les decía de la eficiencia de los compresores con R600. Entonces aquí vamos a poner R600. Nos va a aparecer dos: butano y isobutano. El que tiene es isobutano. Entonces, miren aquí algo interesante. Vamos a trabajar, en el otro decíamos que vamos a colocar en el R134 presiones de 3 PSI para obtener más o menos 18 a menos 20 grados, ¿cierto? Si le vamos a poner aquí en R600 3 PSI, ¿qué temperatura vamos a tener? Menos 6,90. Menos 6.90. Y yo hago una pregunta. Entonces, ¿congelará con esto? No, no alcanza a coger. No va a congelar. Entonces, ¿qué será? ¿Le echamos más gas? Eso no, dejémosle más presión. Entonces vamos a subirle a 10. 10 PSI. ¿Cuántos grados tenemos? 2.32 grados. Menos. No, ahí no es menos. Ahí No, tenemos, es una temperatura más elevada. ¿Eso más qué? alta. Una temperatura más elevada, más alta. ¿Eso qué quiere decir? Que este sistema, si yo le pongo 10 grados de presión, 10 libras de presión,
me va a llegar a 2 grados, me va a congelar. Menos. No. No congela. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema de refrigeración o los compresores con R600 trabajan con presiones bajo cero. Esta es presión atmosférica, el cero, presión atmosférica. Estas son las presiones que tenemos en la atmósfera. Pero el R600 o el isobutano trabaja con presiones negativas. Eso es importante entenderlo. Trabaja con presiones negativas. Vamos a poner el ejemplo. Entonces vamos a poner aquí una presión menos, pongámosle menos 3. ¿Qué va a pasar allí? Entonces, una presión de menos 3 bajo cero. Prácticamente va como a vacío. ¿Cuánto nos da la capacidad de evaporación del refrigerante? Menos 17. Menos 17,44. Y si seguimos bajando, menos 1, perdón, menos 6. Aquí, menos 6. Mire, menos 6. Menos 6 a menos 24,41. 41. ¿Sí? Entonces esto sí que es importante entenderlo. Casi las presiones que manejamos en R600, aquí está el 0, entonces aquí menos 1, menos 2, menos 3, más o menos en ese rango trabajamos los compresores de R600. Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces miren, aquí está nuestro sistema que va a vacío. Aquí está 0. Va a vacío. Pulgadas de mercurio. Va a vacío. Entonces nuestro compresor aquí 5, 10, 10, 20, 30. Más o menos como en la mitad. Allí vemos que está como 3 o 4. Casi llegando a 5. Ahí debe quedar nuestra presión con refrigerante R600. Nunca con R600 debe estar por encima de 0 porque ya les expliqué por qué no. Entonces de ahí la importancia de que el R600, cuando trabajemos con R600, trabajemos con presiones negativas. Pero aquí hay un detalle interesante que los fabricantes nos han facilitado la vida. Y uno tiene que acostumbrarse a eso. Y es que la mayoría de los fabricantes le dicen a usted, tienen una etiqueta donde le explica a qué voltaje trabaja el compresor, cuál es el peso del aparato de la nevera, pero también una lectura muy importante. El refrigerante R600, un ejemplo, pero también le dice a usted cuántos gramos utiliza allí. La mayoría de los sistemas de refrigeración con R600 trabajamos más o menos entre 35 a 80 gramos de R600. Depende de lo que el fabricante diga. Aquí, por ejemplo, aquí puede decir 35 gramos. Entonces, cuando usted va a hacer una carga de refrigerante, va a cambiar el compresor, hizo su vacío. Ahora, ¿qué va a hacer? Sencillo, lo que va a hacer es que coge su gramera, coge una gramerita, pone allí, busca la forma de pesar el refrigerante. Entonces, supóngase que el refrigerante con todo, con manguera y todo, pesa 400 gramos. Estamos hablando, por ejemplo, de estos. Vete aquí. R600. Por ejemplo, el caso de este pesa 420 gramos. Y ahí lo pone uno. Hay grameras muy especiales para eso. Especialistas para aplicar los refrigerantes. El R600, entonces 400, y me dice que son 35 gramos. Entonces, yo lo pongo a pesar y dejo que la gramera me marque 35, entonces serían 365. 65. 365.
A veces yo lo dejo en 360 como para compensar lo que queda en la manguera. Entonces 360 es un ejemplo, ¿no? Y listo, pongo mi sistema a trabajar. Una vez yo me ponga el sistema a trabajar, me doy cuenta de que prácticamente quedó ahí donde les mencioné, como 3, casi llegando a 5. Esa es la manera de trabajar con el R600. Entonces, es importante tener en cuenta este tema de la presión y temperatura en los refrigerantes. Si uno no tiene en cuenta eso, si alguien quiere trabajar con esto y no tiene en cuenta eso, pues se va a meter en dificultades y puede dañar hasta el compresor, porque le puede echar más refrigerante del que tiene la capacidad de trabajar. Entonces, es importante aprender a manejar la tabla de presión y temperatura. Lo manejan los los relojes lo tienen allí, y también la aplicación que les acabo de decir. Esa aplicación es muy útil tenerla allí, porque si uno quiere saber a qué presión tiene que dejar un sistema y a qué temperatura va a evaporar el refrigerante, pues va a utilizar esa tabla de presión y temperatura en la regla de refrigerantes. Y así con todos los refrigerantes que usted quiera, el MO49, el R600, el R134. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá sobre el tema? No, está bien. Listo, entonces con eso en mente vamos a pasar a otro curso, a otro video que nos interesa, y es cómo hacer la carga de refrigerante.